el Pentateuco se hizo y se creó y se desarrolló para que una nación creara su identidad, creara su carácter. Así es que el Pentateuco plantea y postula que su razón de ser, su razón de existir, es para afirmar que el Yahvé del posexilio es el mismo de la creación, y ese que es el mismo seguirá siendo el Dios de ellos. Es decir, el Dios de Abraham es el Dios nuestro, el Dios de los patriarcas es el Dios nuestro, el que se le apareció a Moisés es el Dios nuestro, el que condujo al pueblo por la tierra, hacia la tierra prometida de su salida de Egipto, es el Dios nuestro. Por esa razón, cuando un judío oraba, decía Dios de qué, De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quería decir con ello? Yo le estoy pidiendo al Dios que mi patriarca le pidió, o mis patriarcas le pidieron. Así que el Pentateuco adviene a la vida del pueblo de Israel para afirmar que ese Dios, el Dios de la historia, es el Dios que va a conducir a Israel después del exilio babilónico. Por lo tanto, ¿qué concluimos en términos del propósito del Pentateuco para el pueblo de Israel? Pues, en términos históricos, el Pentateuco quiere afirmar que la historia de Israel, que comienza con Abraham, no terminó con el exilio, sino que por el contrario, todas las leyes que tienen que ver con Moisés y todas las leyes que tienen que ver con lo que Moisés estableció son las leyes que el pueblo de Israel va a observar a través de todo su proceso, porque de la única manera que se puede mantener como nación de Dios es si sigue todas las reglas que Moisés recibió, tanto en el Sinaí como en los encuentros con el Eterno. Así es que cuando vemos esto, entonces vemos lo que tal vez de manera normal y natural no vemos en el Pentateuco, y es que en el Pentateuco hay diferencias de estilos, hay repeticiones de historias, hay correcciones, hay planteamientos añadidos, y desde luego hay toda una serie de evidencia que demuestra o que presenta que la lectura del Pentateuco plantea y afirma la historia de un pueblo. Por lo tanto, cuando uno va a trabajar con el Pentateuco, uno tiene que aprender a discernir cuando el planteamiento divino es el planteamiento de Dios y cuando hay una saga, cuando hay una historia conveniente, cuando hay una historia que afirma la identidad de la nación y cuando hay unos procesos de justificación de la nación. Y usted dirá, pero ¿cómo que justifica? Sí. Mire, después de la destrucción de las Torres Gemelas, el discurso que se escuchaba religioso en los Estados Unidos era prácticamente que el Dios occidental iba a enfrentarse contra el Dios de ¿qué? De los musulmanes. Y era un planteamiento de una guerra, ¿no? Porque allá los musulmanes declaraban que Alá los iba a proteger y acá los capellanes militares oraban para que el Dios nuestro llevara con bien y trajera con bien a nuestros militares. Y como quiera, ya los mataban y acá
morían también. Pero es la forma y manera como las naciones revisten con un manto de religiosidad unos procesos bélicos y unos procesos violentos, que si son buenos o no son buenos se nos ha dicho aquí. El hecho es que así es como se demarcan, así es como se plantean. Y desde luego, cuando uno va a ver el Pentateuco, uno no puede verlo como 5 libros que se escribieron en un periodo de 40 años en el desierto. Imagínese el Génesis, que tiene toda una historia y todo un detalle desde la creación hasta los patriarcas. El Éxodo, que tiene toda una narrativa desde el momento en que Israel se descubre esclavo hasta el momento en que Israel se afirma libre. El Levítico, que demarca todo el contexto de la ley antigua de Israel en su proceso y en su peregrinar por el desierto. Y en Números, que demarca precisamente toda una serie de historias genealógicas y toda una serie de planteamientos que están involucrados precisamente con ese proceso. Y el Deuteronomio, que cuando usted llega a él dice, espérate, ¿y qué pasó aquí? Me perdí. Algo se me pasó porque ahora viene una repetición de la ley, pero con unos argumentos y con unas exigencias distintas. Ahora la ley no va a estar en tabla, ahora la ley la van a escribir ¿dónde? En el corazón. Ahora no van a matar al desobediente, ahora simplemente el desobediente se mata dentro de sus propias desobediencias, pero el obediente alcanza el favor de Yahvé. Entonces uno dice, espérate, pero aquí como que hubo un cambio muy drástico. Oiga, un autor hacer toda esa amalgama en un proceso de desierto, dirigiendo a un pueblo de más de 1 millón de personas, bajo unas condiciones ultra difíciles, despacharlo como que Moisés lo escribió, ¿verdad? No es una tarea muy fácil. Hacerles ver que no solo en 3 días iban a llegar a Canaán, sino que este es el camino por el cual Jehová te ha traído estos 40 años para que aprendas a... Exacto. Ahora, fíjese que cuando se habla del Pentateuco en el contexto hebreo, de lo que se habla es de la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá es ley. Es la ley. La Torá es la ley. Pero desde luego, en el Pentateuco no solamente hay ley. En el Pentateuco hay toda una amalgama de conceptualizaciones teológicas. Pero el judío afirma y dice, no, esa es la ley. Punto. Y desde luego, ellos dicen, el hebreo dice, esta es la parte más importante nuestra. Aquí es donde está la médula de nuestra fe. Pero cuando ellos dicen que ahí está la médula de su fe, no está en la historia de la creación. La médula de su fe está en la ley. ¿Y la ley está dónde? La ley está en el Levítico. O sea, donde está lo medular para el hebreo del Pentateuco es en las leyes. Por lo tanto, aún el mismo judío, cuando define al Pentateuco como ley, está haciendo una mala definición del Pentateuco. Porque el Pentateuco no es solo ley. El Pentateuco es historia. El Pentateuco es narrativa. El Pentateuco es conceptualizaciones de una nación en formación. Y el Pentateuco es anuncios de eventos futuros, que obviamente nosotros dentro de la demarcación cristiana le llamamos gracia. Pero eso no lo ven los judíos. Eso de gracia, para nosotros es ley, punto. Así es que